Bien, queridos, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de... Sí, bájale, sí. Que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Estoy feliz de poder estar aquí junto a ustedes, de poder verlos, de poder tener este tiempo también para poder ser desafiados por la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a todos los que están viniendo por primera vez. Siéntanse en casa. Esperamos de que Mar de Gracia pueda ser un hogar para ustedes, pueda ser un hogar para sus familias. Y todos los que son de casa, qué bueno que podemos reunirnos en casa, qué bueno que podemos reunirnos acá para poder comenzar nuestra semana, para poder escuchar la voz del Señor y para poder, sobre todo, ser desafiados a ser enviados a nuestros mundos, a nuestras sociedades donde Dios nos ha puesto para poder seguir predicando y esparciendo la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes y vamos ahí a abrir nuestra Biblia en Lucas 11. Vamos a leer hoy día un texto un poco largo, del 33 al 54. Vamos a seguir viendo estas batallas que tiene Jesús y que está de alguna manera confrontándonos. Lucas 11, del 33 al 54. Y vamos a ver, bueno, cómo Dios quiere hoy día hablarle a su pueblo. ¿Ya? ¿Lo tiene ahí? Voy a leer la misma de siempre. No. La nueva versión, no, la Nueva Biblia de las Américas. No, Nueva Biblia de las Américas. Sí, es una nueva versión revisada. Siempre me preguntan por qué versión de la Biblia y ese es mi ranking. Mi ranking es Nueva Biblia de las Américas, Reina Valera Contemporánea, la NBI y la Reina Valera 60. Por si acaso, por si quieren algún... No, esa al último. Después podemos seguir hablando de ese tema, de las traducciones. Bonito el tema de las traducciones de la Biblia. Y tenemos muchas traducciones de la Biblia. Pero evite todas esas Biblias que hablan de textual, esas Dios habla hoy, como lenguaje sencillo. Tratemos de evitarlas, porque lo que hacen es interpretar el texto. Y no queremos eso, queremos estudiar el texto bíblico. Entonces, por eso me gusta la Biblia de la América, porque hace un buen trabajo traduciendo y es bien honesta en el tema de la traducción. Ya, después de ese paréntesis, que no sé por qué lo hice, vamos a Lucas 11. Este es el último texto de el Sermón del Monte, no, del Sermón del Monte, de la oración del Padre Nuestro. ¿Se acuerdan de que nosotros comenzamos el capítulo 11 hablando del Padre Nuestro? De esta oración significativa que de alguna manera nos desafió a todos porque entramos en esta dimensión de entender lo que significa orar el Padre Nuestro y de cómo el Señor nos reubica en su reino cuando estamos orando esta oración. Y después de esto entonces Jesús ha venido confrontándose y ha tenido unas seguidillas de round y hoy día vamos a ver este último texto de estos rounds que está teniendo el Señor con la multitud, con los fariseos, y vamos a ver lo que Dios tiene para decirnos hoy día. ¿Ok? Lucas 11 entonces, 33 al 54 dice: nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo al ver esto se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien lo que está adentro como obra de caridad, y entonces todo les será limpio. Pero hay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortalizas, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios.
pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. ¡Ay de ustedes, fariseos! Porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. ¡Ay de ustedes! Porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Y él le dijo: ¡ay también de ustedes, intérpretes de la ley! Porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. ¡Ay de ustedes! Porque edifican los sepulcros de los profetas, y fueron los padres de ustedes quienes lo mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, se le cargue a esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pareció entre el altar y la casa de Dios. Sí les digo que les será cargada esta generación. ¡Ay de ustedes, intérpretes de la ley! Porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se lo impidieron. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosar en gran manera y a interrogar minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que dijera. ¡Wow! Está bueno. Está bueno. Está interesante esta escena. Yo no sé si ustedes están viendo, se van imaginando lo que va haciendo Jesús mientras se va confrontando con estas personas. Así que vamos a ver lo que Dios tiene para decirnos. Tengo un momento de oración. Señor, gracias porque eres bueno, nos tienes acá. Señor, gracias porque podemos hoy día compartir, Señor, esta palabra. Y gracias a Dios porque tú estás desafiando, Dios, nuestra vida. Gracias porque podemos en ella encontrar luz, Señor, a nuestra vida. Te ruego, Dios, de que esta palabra pueda penetrar en nuestros corazones, que pueda, Dios, transformarnos, darnos esperanza y también, Señor, apreciar la gracia que tienes tú para llamarnos una y otra vez al arrepentimiento. Gracias, Padre, porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, está leído el texto, ¿cierto? Es uno de los textos rudos, a lo mejor, de Jesús. Es un texto, no es amable, para nada. Y vamos a ver, porque lo que está haciendo Jesús, si no podemos sacarlo del contexto, para poder entender esto, tenemos que, de alguna manera, explicarlo desde todo lo que hemos venido hablando y diciendo, ¿ok? Porque si no, es como, wow, así como, ¿qué quiere decir Jesús con todas estas cosas? El problema, y el gran problema, es que los judíos sabían muy bien a lo que se está refiriendo Jesús. El problema es que nosotros no sabemos bien a lo que se está refiriendo Jesús, porque nuestra cultura no es la cultura judía, a menos que tú seas judío. Pero no es nuestra cultura. Entonces tenemos una brecha cultural importante, ¿ya? Tenemos una brecha cultural importante para poder entender qué está pasando, qué está diciendo y por qué Jesús se está poniendo de esta manera. Pero déjame decirte una cosa, ¿ya? Este texto es un texto que no está dirigido a los ateos, sino que está dirigido a los que creen en el Señor. Entonces, lo que Jesús está diciendo, lo está diciendo a nosotros, no a las personas de afuera. Entonces, para que nos pongamos ahí en el contexto, ¿ok? Veo cara así como, guau, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Yo venía con que me dijeran que Dios es amor y todo bien, pero de repente me salen con esta lectura que no entiendo para dónde va. Bueno, ahora vamos a ver para dónde va. Nosotros hemos estado viendo, y como les decía al comienzo, hemos estado hablando desde el capítulo 11 acerca de cómo el reino entonces es importante para nuestra vida, de cómo la oración nos reubica en lo que Dios anhela, quiere y ama, y no en lo que nosotros egoístamente queremos y anhelamos. Por eso, cuando nosotros orábamos, decíamos así, primero lo llamamos de Padre, pero también decíamos, Señor, venga a tu reino. Y eso nos humilla, porque nosotros queremos establecer nuestros propios reinos, queremos establecer nuestras propias moradas, queremos de alguna manera establecer nuestra propia vida como un reinato donde yo soy el soberano. Pero entonces Dios dice, no, ¿sabes qué? Esa manera de ver la vida no está bien. Nosotros necesitamos ver en el reino de Dios nuestro hogar. En el reino de Dios
tenemos que ver nuestra justicia, en el reino de Dios tenemos que ver nuestra bondad, nuestra caminata. Entonces la oración del reino nos reubica en lo que el Padre ama, ¿sí? En lo que Él anhela. Y entonces, de una manera impredecible, porque no sé cuántos de ustedes lo encontraban o lo entendían de esta manera, de una manera impredecible, entonces Dios nos está reordenando en sus caminos, reordenando en esta caminata, de entender de que la vida no se trata de mí, de que la vida no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Él está haciendo y de cómo yo me uno a esa obra. Y eso fue maravilloso. Fue maravilloso poder entenderlo. Pero después de eso nosotros vemos una seguidilla de cómo round de Jesús con las personas. ¿Por qué? Porque una cosa es entender el Padre Nuestro, pero otra cosa es entender la realidad de caminar diariamente en el Padre Nuestro. En esta oración que nos reorienta, en esta oración que nos hace ser pueblo del Señor, en esta oración que nos devuelve nuestra verdadera vocación como hijos del Señor. Entonces después vemos a este Jesús inquieto, activo, porque en el fondo Jesús está diciendo que no basta orar como discípulos si no dejas que esa oración te transforme. ¿Se entiende? No basta con memorizar la oración del reino si tú estás viviendo para otro reino. Porque esa es nuestra realidad. Si nosotros nos ponemos así como bien en los zapatos y vamos en la realidad, nos damos cuenta de que no siempre estoy viviendo para el reino de Dios, ¿cierto? Hay una lucha. Generalmente estoy viviendo para otro reino. Mi reino, ese es el tema. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo se traduce eso? Miren, los que son casados lo entienden fácilmente. ¿Por qué? Porque en la casa generalmente hay dos reinos. El reino del esposo y el reino de la esposa. Métete en el reino de la esposa. A ver cómo te va. Y lo dejamos ahí, ¿cierto? Dejémoslo ahí. Porque cuando se meten en nuestro reino no pasa nada. Porque somos mansos y humildes, como Jesús, po. Noto un tono de risa sarcástica ahí, ¿eh? Ok, ¿se entiende? Generalmente nosotros vivimos para reinos. Esa es la idea de nuestra vida. Entonces, todas las cosas que tú decides, todas las cosas que tú haces, el por qué te levantas durante en la mañana, en la madrugada, para poder ir a trabajar, hacer tus quehaceres, lo que está diciendo es a qué reino tú estás apostando como la gran expectativa de tu vida. Entonces, vemos una confrontación ahí y Jesús está diciendo esto, no podemos vivir para dos reinos, necesitamos vivir para un reino. Entonces Jesús está diciendo básicamente, decide para cuál vas a vivir. ¿Vas a vivir para el reino de Dios o vas a vivir para tu propio reino? Y eso incomoda, ¿no? Eso es incómodo, porque está atacando el centro de nuestro corazón. Entonces, hay una advertencia, ¿sí? ¿Y cuál es esta advertencia? Todos nosotros tenemos de alguna manera la tendencia de transformarnos. Esa es la preocupación de Jesús, de transformarnos en religiosos que aparentan trabajar para un reino, pero en realidad están trabajando y sirviendo a su propio reino. Esa es la preocupación de Jesucristo. Sí, es como, no sé si escucharon esta semana, no sé por qué lo puse, pero he estado toda la semana pegado con la cancioncita. ¿Quién es tu misterioso alguien? De Miranda. ¿Alguien lo ha escuchado? De las redes sociales. Ese, ¿quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación? Tu misterioso alguien, ¿no? Ahora les va a salir porque lo dije. Como los algoritmos están abiertos, va a salir. Pero me llamó la atención, siempre me gustan como los datos, ¿cuánto se llama? Los datos de las canciones y de las cosas. Y Alex Sergi, que es este argentino del grupo Miranda, el autor decía que le preguntaron de dónde salió este misterioso alguien. Y entonces él decía que nada que ver, que se le disparó con una serie. ¿Alguien vio Lost? ¿Sí? ¿Lost? ¿Sí o no? ¿Vieron Lost? Pues en esa serie Lost había un personaje que se llamaba John Locke y ese John Locke encerró en una cápsula a un habitante de la isla sin que nadie se diera cuenta. Y cuando alguien empezó a sospechar le preguntó, oye, ¿quién es ese misterioso alguien que tenía ahí? Entonces yo estaba pensando eso porque como les digo los algoritmos son fuertes
Y estaba pensando, y en el fondo, claro, todos tenemos un misterioso alguien oculto en nuestra vida. Eso es lo que pasa con la religiosidad. La religiosidad hace de que tú tengas oculto a un misterioso alguien, a ese rudo, a ese egocéntrico, a ese orgulloso, pero que lo tratamos de ocultar. Ese misterioso alguien es de lo que Dios, de lo que Jesús está muy preocupado, porque ese misterioso alguien crece dentro de nosotros. Son expertos en lo santo, son expertos en las oraciones, son expertos en la Biblia seguramente, son los policías de Dios, pero son personas que no aman a Dios y que no viven a Dios y que no sirven a Dios. ¿Por qué Jesús está tan preocupado por esto? Porque sabe que no hay nada más peligroso, hermanos, que la religión sin Dios. No hay nada más peligroso. Entonces Jesús está encendiendo una alarma. Estos hombres que deberían haber guiado al pueblo de Dios, ¿cierto? Estos fariseos, los intérpretes de la ley, si lo traducimos ahora, los pastores, los líderes, incluso el pueblo mismo, están usando la fe como una fachada. Están más preocupados por lavarlo de afuera que por ser transformados por dentro. Son maestros de la ley, pero no conocen al autor de la ley. Y eso sigue pasando hoy día. Cuando nuestra fe se vuelve apariencia, se vuelve algo rutinario, entonces todo se distorsiona. Porque la religiosidad sin Dios, por ejemplo, prioriza el cumplimiento externo por encima de la transformación interior. Eso es lo que le llamamos ser legalistas. Entonces estamos más preocupados por arreglar la conducta que por ir al corazón. La religiosidad sin Dios reemplaza la misión de Dios con la preservación de una institución, genera orgullo espiritual en vez de humildad, crea una comunidad cerrada en lugar de una comunidad hospitalaria que sirve, pone el énfasis en la doctrina correcta sin llevar una vida justa y misericordiosa, confunde actividad religiosa con comunión con Dios. Y eso es muy común. Muchas veces nosotros confundimos que con venir a la iglesia un día domingo y sacrificarnos llegando a las 11 de la mañana, entonces ya está todo listo y tenemos comunión con Dios. No, no es así. La religiosidad sin Dios utiliza el lenguaje bíblico como poder y no como servicio. Desconecta la fe de la vida cotidiana, se ora, se canta, se sirve, pero no se vive el evangelio en el hogar, en el trabajo, en la sociedad. Calla a los profetas de hoy día por incomodar el status quo. Pierden la visión del reino para abrazar ideologías culturales o políticas. Y sobre todo en época de campaña como la de este año, van a empezar muchos a priorizar las ideas políticas diciendo, es que esto es del reino, esto es del evangelio. Hermanos, no cometan el error. No cometan ese error. No hay partido político, no hay candidato político que encarne el mensaje del evangelio. No hay. Y muchas veces pierden la vida en redes sociales poniendo este candidato, este otro candidato, echándole esta candidato. No existe. Usted tiene una responsabilidad. Vote por quien quiera votar. Pero la responsabilidad del pueblo del Señor es otra. Es empezar a priorizar el mensaje del reino en nuestro hogar, en nuestra familia, porque así se va a afectar la sociedad. Y déjame decirte algo, Jesús todavía está confrontando esto. Porque su misión no es sostener sistemas vacíos, sino transformar un pueblo vivo, humilde. Y a todos nosotros, hacernos un pueblo lleno de luz. Entonces, Jesús empieza con esto. Y empieza diciendo, verso 33 al 36, ahí si ustedes lo pueden ver, dice, nadie cuando enciende una lámpara, la pone sobre un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado
como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Jesús lo primero que está diciendo acá es que los religiosos, cierran los ojos. Los religiosos y la gente religiosa cierra los ojos justamente a la luz. Porque a veces no es que no haya luz, es que no queremos verla. No es que Dios esté lejos, es que hemos aprendido a mantener los ojos bien cerrados, incluso cuando todo a nuestro alrededor grita que Él está presente. Y eso es justamente lo que Jesús está enfrentando. Él habla de una lámpara que fue encendida, no para esconderla en un rincón, sino para colocarla en alto donde todos puedan verla. Y según Juan, la luz del mundo, ¿quién es? Jesús. Él fue entonces encendido para que todos puedan ver esa luz. Y Jesús no está hablando simplemente de lámpara, está hablando de que Él mismo es la luz, de que Él es la presencia de Dios revelada. Él es la claridad que el mundo necesita y sin embargo muchos prefieren vivir con los ojos cerrados. El problema no está en la luz, la lámpara está encendida. El problema es el ojo, el problema es el corazón, el problema es la actitud. Jesús dice que si el ojo está sano, todo el cuerpo se llena de luz, pero si el ojo está enfermo, distorsionado, endurecido, entonces todo el cuerpo queda en oscuridad por más que la luz brille con fuerza. En los tiempos de Jesús, cuando caía la noche, no habían televisores, no habían celulares, no habían interruptores para encender la luz de la casa, solo una pequeña lámpara de aceite. Eso es lo que había. Y si querías que la luz iluminara el espacio, ¿dónde había que colocarla? En el centro, ¿no? Cuando hay el apagón, ¿qué cosa sucede, no? Ya me dijo nuestra hermana Yuri. Con el apagón, ¿qué cosa sucede? Uno anda, y de repente no estamos preparados para el apagón. ¿Y qué tenemos? Una velita. ¿Y dónde ponemos la velita? Ojalá en el centro de la casa, donde puedan alumbrarnos la mayor cantidad de espacio posible. Todos hemos estado en un apagón, ¿cierto? Cierto. Y todos hemos tenido muchas veces una velita nomás, ¿cierto? Cuando llega la luz, el contraste de la luminosidad es impresionante, ¿cierto? Porque cuando llega la luz y se encienden los focos, entonces toda la casa se alumbra. Pero cuando tú tienes una ampolletita ahí, una lamparita, y está alumbrando, igualmente se genera ¿qué cosa? Luz alrededor de la casa. Esta es la idea de Jesús. Hay una sociedad oscura, hay una sociedad que está en tinieblas. Y Él se ha levantado como una luz que se pone en el centro de la casa, para que alumbre todo lo que hay en la casa. En el espacio visible, en el centro, donde puede alumbrar cada rincón. Así es como funciona. Así es como sigue funcionando, ¿no? Jesús no puede ser un accesorio, no puede ser una decoración. Jesús tiene que estar en el centro. Tiene que ocupar el lugar más alto, más visible, más determinante de nuestra vida. Si Él está en el centro, su luz nos muestra todo lo que antes no veíamos, incluso y especialmente aquello que no queremos ver. Porque seguir a Jesús nunca ha sido una cuestión de rituales religiosos o momentos esporádicos de inspiración. No es simplemente asistir los domingos, ir a un grupo red o leer algún pasaje bíblico. Es cuestión de rendición total. Se trata de que la luz transforme cada parte de nuestra existencia. Las amistades que cultivamos, la manera en cómo trabajamos, cómo usamos el dinero, qué tipo de cosas nosotros tenemos para poder entretenernos, lo que cenamos, lo que hacemos cuando nadie nos ve y cuando nos ven. Nada puede quedar en las sombras si Jesús es el Señor, nada. Porque Él con su luz está exponiendo, pero aquí es donde muchos se pierden. Porque lo que hacemos, y lo hacemos muy bien, es tratar de cubrir la luz disimuladamente, ¿no? Con excusas, con frases como, si no es para tanto. Si Dios conoce mi corazón. Y Jesús usa la imagen de alguien que toma esa lámpara encendida
y la mete en el sótano, la cubre en una canasta. Es absurdo, ¿no? ¿Es absurdo? ¿Me ayudan, porfa? ¿Es absurdo? ¡Es absurdo! Muchas gracias. ¿Sabe qué? Cuando usted dice no es para tanto, Dios conoce mi corazón, es igual de absurdo. Es igual de absurdo. Pero es lo que hacemos. Cuando sabemos lo que Jesús exige y decidimos que preferimos vivir en paz con nuestro pecado, es así de absurdo. No queremos que Jesús se meta en ciertas habitaciones de nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que nos pasa. Nos gusta tenerlo ahí en el hall de entrada. Nos gusta tenerlo ahí en el living. Nos gusta tener la Biblia abierta, llena de polvo, pero abierta, ¿cierto? Como un oráculo que protege mi casa. Nos gusta ese tipo de sensaciones. Pero no nos gusta que se meta en el cuarto de las finanzas. No nos gusta que se meta ahí. Yo puedo controlarlo, ¿no? Yo puedo controlarlo, ojalá. No nos gusta que se meta en la recámara de la sexualidad. No nos gusta que se meta ahí. En el rincón de los resentimientos. No nos gusta y no queremos que entre ahí. No queremos que alumbre. No queremos que nos confronte. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Jesús? Y lo más trágico no es que la luz se haya ido, lo trágico es que cerramos los ojos por elección, por miedo, por orgullo, por comodidad. No queremos ver, no queremos que Dios nos diga que estamos equivocados, no queremos que nos muestre el pecado que justificamos, los patrones que toleramos, las heridas que preferimos esconder. Cerramos los ojos porque ver implica cambiar y todos nosotros tenemos un serio problema con el cambio. Cambiar duele. Mucho del mensaje de las personas que atraviesan cierta edad es que yo soy así, me tienes que querer así, es que así me hicieron. Es como cuando canta, se ríe. Es como cuando canta, ay, se me olvidó. No es Arjona. El problema es que no es Arjona. El problema es que, no. A mi manera, ¿cómo se llama el que canta? Frank Sinatra, a mi manera. Sí, por si voy a Estados Unidos. Y él lo canta y es como un himno, ¿cierto? Todo lo hice esto otro, pero lo hice a mi manera. ¿Será? ¿Será? A mi manera. Me puse romántico. ¿Tenemos un problema con el cambio? ¿O no? Porque Jesús viene y alumbra, ¿no? Y se mete en cada rincón, en cada pieza. Jesús viene y no pide permiso, abre la puerta. La finanza, despelote. Sexualidad, despelote. Crianza de los niños, despelote. Te lo alumbra, claro, pues si es re cómodo cuando está todo oscuro, ¿o no? Yo conversaba con una persona que me decía, era ejecutivo de cuenta bancaria, y me decía, ¿sabes cuál es el principal problema de la gente que tiene deudas? Es que no le gusta ver sus cartolas. Porque cuando ve sus cartolas, se entristece. Entonces prefiere no verla. Da lo mismo. Si no lo veo, no existe. Antes nuestros papás manejaban sobres con dinero. Hoy día todo es con tarjeta plástica, ¿cierto? Antes había un control, no tenemos más plata. Hoy día, sobrecargamos la tarjeta. Y llegamos, y Dios llega y alumbra la finanza y nos damos cuenta que es un desastre. ¿Qué preferimos? Que esté oscurito. ¿Para qué? Y ahí, mi masculinidad, Dios abre la puerta, mi masculinidad, ¿quién soy? ¿Cómo soy? Mejor que esté oscurito, porque yo soy así, porque el mundo me formó así. Cambiar cuesta, cambiar duele. Entonces, preferimos cerrar los ojos, esconder la luz, ponerla en un sótano, taparla con una canasta, porque no estamos dispuestos a que Jesús alumbre todas las áreas de nuestra vida. Entonces la pregunta es si estamos dispuestos a abrir los ojos. La pregunta es si estamos dispuestos a que Jesús ilumine cada rincón de nuestra vida. Y no me digas que sí rápido, porque decir que sí significa
un cambio en tu vida. A permitir que su verdad nos incomode, que nos sacuda, que nos despierte. Porque lo contrario, vivir con los ojos cerrados, jugando a la religión, no es simplemente un error, es una tragedia. Es una rebelión constante, es saber lo que Él dice y decidir que no nos gusta, que no lo queremos, que no nos conviene. Y eso es exactamente lo que empieza a pasar más adelante en la historia. Jesús sigue hablando, sigue enseñando, sigue iluminando y entonces aparece gente religiosa, gente que no soporta la luz, gente que prefiere la tradición, el control, las apariencias, gente que espiritualmente hablando ya les cerró los ojos a Jesús. Pero insisto, Dios le está hablando a su pueblo. Lo que está diciendo es que tú le estás cerrando los ojos a Jesús. Que tú estás tapando la luz, que tú estás llevándola al sótano. Cada vez que no quieres cambiar, cada vez que te confronta la palabra de Dios con tu vida, y tú dices, no, prefiero y estoy cómodo con mi pecado, no quiero cambiar, a esos le está hablando Jesucristo. Gente que ha pasado a ser religiosa en vez de espiritualmente saludable, en un relacionamiento con Dios. Cristo no quiere tu religión. Cristo quiere tu rendición. Cristo quiere tu corazón, quiere que vivas en la luz aunque duela. Porque hay muchas cosas que tienes que cambiar. Perdóname que te lo diga. Hay muchas cosas que tienes que cambiar. Hay muchas cosas que tú tienes que empezar a trabajar. Quiere que tú puedas verlo a Él con mayor claridad. Y aunque eso implique llorar primero, eso es necesario. Porque solamente cuando abrimos los ojos a la luz, entonces Jesús empieza a transformar lo que antes estaba podrido por dentro. Pero generalmente cuando la luz ilumina y vemos nuestra vida y nos confrontamos con esa realidad, entonces reaccionamos. ¿Y cómo reaccionamos? Justificándonos, pillando al otro. Mira lo que pasa. 37 al 44, cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Lindo, ¿no? Mira qué lindo. Terminó de hablar, ¿vamos a comer, Jesús? Vamos. Y Jesús dice que entró y se sentó a la mesa. Y el fariseo al ver esto se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo, y vamos de nuevo, como que Jesús está pero on fire el Jesucristo aquí. Y dijo, ahora bien, ustedes los fariseos, vamos de nuevo, limpian lo de afuera, lo del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. ¡Wow! Necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo les será limpio. Pero ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la mente y la ruda, y toda clase de hortalizas, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debía haber practicado sin descuidar al otro. Y ay de ustedes, fariseos, porque aman los primeros asientos, nada contra los que están en los primeros asientos acá, y saludan respetuosos en la mitad del culto con el abrazo a su hermano. ¡Ay de ustedes! Porque son como sepulcro, que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Mira, lo que sucede a continuación de esto es muy incómodo, muy tenso, pero también muy honesto. Jesús ha sido invitado a comer a la casa de un fariseo. No sabemos quién es, Lucas no se importa decirnos quién fue, pero era un líder religioso de peso, un hombre con influencia, con reputación, con prestigio entre su comunidad. Y a los ojos de muchos era un modelo a seguir. Ser como un fariseo era un modelo a seguir. Un referente espiritual. El tipo de persona que si te invita a tu casa implica que habías ganado cierto respeto. La escena podría haber sido tranquila, incluso muy respetuosa, solamente una cena, una comida cordial entre maestros, un maestro provocador y un fariseo curioso, pero no es lo que ocurre. Apenas se sienta en la mesa, el ambiente se carga negativamente. ¿Por qué? Porque el fariseo se escandaliza al notar que Jesús no se lavó antes de comer. ¡Oh, qué cochino Jesús! No
no era un tema de higiene, era un tema de tradición. Era un gesto simbólico. No estamos diciendo que no se laven antes de ir a comer, ¿sí? Estamos hablando que en el contexto judío esta era una tradición, era un gesto simbólico, un acto ritual que mostraba pureza. Y Jesús lo omite por completo. Ya, ¿lo omite porque sí o se lo olvidó? Jesús lo omite por completo. Ni una gota de agua, ni una mínima intención de agradar, en lugar de explicar sus motivos, suavizar el momento con alguna frase conciliadora, uy, que se me olvidó, no sé. Jesús responde con claridad que corta. Jesús no acomoda su mensaje para no incomodar a los poderosos. No intenta negociar con la religiosidad vacía. En lugar de eso apunta directo al corazón del problema. ¿Cuál era el problema? Estos hombres vivían obsesionados por la apariencia. Vivían obsesionados por cumplir las apariencias, pero ciegos a la podredumbre que había dentro de ellos. Si nosotros hiciéramos una recopilación de todos los mandamientos positivos y negativos, no estoy diciendo negativos en ese uso de malos, sino que de que se hacen o no se hacen en diferentes días festivos y diferentes ceremonias del pueblo de Israel, nosotros nos encontramos con más o menos 620 mandamientos en todo el Antiguo Testamento. Pero los fariseos no estaban contentos con eso. Entonces ellos también hicieron alrededor de 350, 360 mandamientos más que el pueblo tenía que cumplir. Entonces el pueblo estaba muy cargado por las leyes que estos fariseos habían inventado. Por eso Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar, porque mi carga es ligera, dice. Cuando está diciendo mi carga es ligera, después de toda una comprensión obviamente, pero esa carga también está apuntando a esta imposición de cómo es vivir en el Señor. Entonces había una carga gigantesca, o sea, imagínate que había que cumplir un mandamiento cada día del año. Es tremendo. Así eran los fariseos. Y Jesús está denunciando una religión que vive obsesionado por la apariencia. Una religión que limpia el vaso por fuera mientras tolera el robo, la codicia, la malicia, la hipocresía por dentro. Jesús no está lanzando una crítica liviana, está haciendo una intervención espiritual urgente. No está acusando por acusar, está desenmascarando algo mucho más profundo, una fe que ha perdido completamente el corazón del reino. Porque cuando la adoración se convierte en espectáculo, cuando la piedad se reduce a un ritual, cuando la devoción se vuelve fachada, entonces ya no hablamos de una fe viva, sino de algo que se parece mucho más a una muerte espiritual, una sombra de lo que debería ser. Entonces Jesús no está atacando los rituales en sí. Dios los estableció en muchos momentos de la historia de la redención. Lo que Jesús está confrontando es un corazón que ha aprendido a usar los rituales como camuflaje, como una máscara piadosa que esconde la falta de amor, falta de justicia, falta de humildad. Un corazón que se ha vuelto hábil en parecer devoto mientras parece indiferente al dolor del prójimo y distante de la presencia de Dios. Jesús no está simplemente diciendo, ustedes están equivocados, va mucho más lejos. Le dice, ustedes están vacíos, están muertos por dentro. Y eso, dicho con la autoridad de Cristo, no es solo un diagnóstico, es una advertencia, es una sacudida, porque no es tan difícil llegar ahí. Hablemos de nuestra sociedad cristiana. ¿No es eso lo que ha estado pasando durante tanto tiempo dentro de la iglesia en Chile? Pastores que se alzan con autoridad, pastores que se alzan con autoridad moral y santidad, y después nos descubrimos que están robando, después descubrimos que están abusando, después descubrimos que están manipulando a las personas. ¿No es esa nuestra realidad? ¿No es esa la realidad de muchas iglesias? ¿No es esa la realidad de muchas personas que llegan heridas? De pastores que están controlando, de supuestos apóstoles y profetas que están profetizando. ¿No es un circo muchas veces?
No es muchas veces un circo que la iglesia llama porque hoy día va a haber curación. Y entonces llegan las personas, dan sus riquezas, dan su plata, dan su auto, dan sus terrenos. Es impresionante. Y nos escandalizamos, ¿no? Eso es lo que pasa con la religiosidad. Comenzamos con mucho fuego, con hambre de Dios, con pasión verdadera. Pero si dejamos el reino de lado, empezamos a valorar mucho más nuestra imagen que nuestra integridad. Si usas la Biblia para ganar discusiones y no para ser transformado, entonces estás viviendo como un religioso. Porque estás terminando atrapado en una vida sin Dios. Eso es lo que está en juego aquí y es devastador. Los fariseos no eran ignorantes, conocían la ley, la memorizaban, la enseñaban con autoridad, se creían defensores de la verdad y sin embargo no conocían al Dios de la verdad. Habían sustituido la relación con Dios por un sistema de reglas, habían cambiado la misericordia por el mérito y la gracia por el orgullo. Pero Jesús les dice que son como tumbas, bellas por fuera, limpias a la vista, pero por dentro lleno de huesos, corrupción y muerte. Eso lo está diciendo Jesucristo. Ustedes son como tumbas, bellas por fuera, limpias por fuera, pero por dentro en podredumbre. Y lo más trágico es que la gente camina por esas tumbas sin darse cuenta. Porque no hay advertencia, no hay señal visible, es la imagen de una religiosidad que contamina sin que nadie sepa, una vida espiritual que parece saludable pero está podrida en lo más profundo. Y es justamente eso lo que Jesús está confrontando. No lo tolera, no lo minimiza. Lo denuncia sin rodeos porque su amor es demasiado real como para quedarse callado. Jesús no expone para humillar, expone para poder sanar, para arrancar de raíz lo que mata, para llamar a una fe que sea más que un teatro, más que un ritual, más que palabras bonitas. Hermanos, una iglesia que canta sobre el amor de Dios, pero no ama, no es iglesia. Un pastor que predica de la luz, pero vive en sombras, no está guiando, está extraviando al pueblo del Señor. Una comunidad que se ve piadosa, pero ignora la justicia, no está representando al reino. Y cuando eso ocurre, el problema no es simplemente un mal testimonio, es que la oscuridad ha tomado lugar de la luz y Cristo no va a mirar a otro lado. Cristo va a venir a exponer. Lo que este pasaje bíblico nos está diciendo con urgencia y compasión es esto. Dios no quiere tu actuación, Dios quiere tu corazón. Él quiere tu corazón, transformarte desde adentro. La pureza externa fluye de una transformación interna. La práctica se alinea con la presencia de Dios. La fe deja de ser un disfraz y se convierte en una llama que alumbra desde lo más profundo. Jesús quiere de que tu vida pueda vivir en ese horizonte correcto, en esa caminata correcta. Pero para eso nosotros tenemos que empezar a ver qué tan religiosos nos hemos vuelto. Y aquí creo que hay algo muy concreto. Porque los religiosos, ¿saben lo que hacen? Bloquean el camino de la vida. Mira lo que dice 45 al 54. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, me reuní con el sindicato de maestros e intérpretes de la ley y te vengo a dar un comunicado. Lo que tú dijiste también nos insulta a todo nuestro gremio. Y él dijo: hay también de ustedes. ¡Guau! Mejor se hubiera quedado callado, ¿cierto? Hay también de ustedes intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar. Y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Hay de ustedes porque edifican los sepulcros de los profetas y fueron los padres de ustedes quienes lo mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también le dijo: le enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación.
desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que apareció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que les será cargada esta generación, y hay de ustedes intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se lo impidieron. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosar en gran manera y a interrogar minuciosamente a Jesús. ¿Por qué? Porque ya lo quieren matar. ¿Se dan cuenta de eso, no? Tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que dijera. Ok, uno de los intérpretes de la ley se siente ofendido. Le dice a Jesús: Maestro, también nos toca a nosotros. ¿Qué onda? ¿Por qué? Y es como si Jesús respondiera: me alegra que lo hayan notado. También tengo algo que decirle a ustedes. Porque el problema no es que se sientan ofendidos, el problema es que no se arrepienten. Y Jesús lanza 3 ayes, o ay. Ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, ¿ya? Esta vez contra quienes deberían haber sido maestros del pueblo, los que tenían la responsabilidad de abrir el camino, de enseñar con claridad, de guiar hacia Dios, pero lo que hacía era cargar al pueblo con reglas imposibles, construir monumentos para honrar a los profetas que sus propios padres asesinaron. Y aquí viene el golpe más duro: quitar la llave del conocimiento. No entraban ellos y tampoco dejaban entrar a los demás. Y eso es gravísimo. Porque no estamos hablando de gente común, estamos hablando de los líderes, los escribas. Estamos hablando de hombres con influencia espiritual. Y Jesús los acusa de cerrar el reino. ¿Se dan cuenta? De ser una barrera, de convertirse en piedra de tropiezo, de cambiar la palabra de Dios por un sistema que ya no lleva a la vida, sino a la condenación. No sé si a usted le ha pasado, cada vez que le preguntan: ¿usted es cristiano? ¿Cierto? Le preguntan: ¿usted es cristiano? O sea, uno dice: yo soy cristiano. Y este pregunta: oh, oye, ¿y podéis bailar? Oye, ¿podéis comer? Oye, ¿podía hacer esto? Oye, ¿podía hacer esto otro? Oye, ¿podía hacer esto? ¿Se dan cuenta o no? Como que ser cristiano es dejar de respirar, no sé qué onda. Mira, Jesús estaba hablando hace 2000 años esto. Y hoy día ¿nos pasa lo mismo o no nos pasa lo mismo? Cristianismo lleno de reglas. Es que el cristiano tiene que ir al culto con la mejor pinta, ¿o no? ¿Y qué pasa cuando la mejor pinta de una persona no es el estándar que nosotros ponemos? ¿A qué nos parecemos? Este pasaje no es cómodo. De verdad no es cómodo. Yo cuando estaba estudiando le decía: oh, ¿lo pasamos? Next, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tampoco debería hacerlo. No debería ser un texto cómodo. Es una confrontación, una sacudida, nuevamente, una luz que revela las zonas más oscuras de la religiosidad. Y no se trata solo de fariseos o escribas, se trata de cada generación que ha hecho del liderazgo espiritual una herramienta de poder, de manipulación o de prestigio. Para la iglesia que ama la Biblia, pero odia a las personas. Es así. Para predicadores que gritan gracias desde el púlpito, pero viven con juicio en sus corazones. Para teólogos que pueden explicar el reino, pero no lo encarnan. Para discípulos que están más interesados en defender sus posiciones y defender su propia vida y sus decisiones en vez de vivir en la luz. Jesús dice: ustedes quitaron la llave del conocimiento. ¿Saben lo que eso significa? Que alguien estaba interesado en entrar en el reino, buscando con hambre y desesperación una palabra, y tú con tu orgullo doctrinal, tu doctrina y tu falta de misericordia, le quitaste las llaves del reino, le cerraste la puerta al reino. No, es que tú tienes que estudiar más, es que tú tienes que ser más así, es que tú tienes que orar de esta manera, es que tú no puedes vestirte de esta manera, es que tú tienes que actuar así, asá. ¿Y qué hace Jesús? Él no suaviza el mensaje, no dice: bueno, entiendo que tenían buenas intenciones, no. Él le dice: ustedes son parte de una cadena de asesinos espirituales que empezó con Abel y terminará conmigo. El juicio está a la puerta. Y esto es el juicio de Dios revelado en el Rey
y lo dice con lágrimas. Jesús no disfruta esto, pero lo dice porque ama a su pueblo. Porque alguien tenía que desenmascarar la falsa religión. Porque alguien tenía que poner una bomba debajo de los altares del orgullo teológico sin misión. Porque el reino de Dios se estaba abriendo paso y no iba a pasar por los sepulcros blanqueados del sistema religioso. Pero aquí está la gracia, hermanos. Jesús no está buscando religiosos mejor portados. Jesús está llamando a la gente a que se arrepienta, a que reconozca que han usado la Biblia para esconder su pecado, que han hablado del reino mientras edificaban un imperio, que han predicado gracia mientras cargaban con la culpa a las demás personas. La buena noticia es esta: el que denuncia es el que también muere por ellos. Jesús no les lanza una piedra desde lejos, Él iba a ir a la cruz por esos mismos hipócritas que lo rechazaron. Incluso entre esos intérpretes de la ley hubo algunos que más tarde se arrepintieron. Algunos como Nicodemo, que se volvieron al Señor, que se volvieron a la luz del Señor. Otros también después de la resurrección cayeron de rodillas cuando se dieron cuenta que habían matado al autor de la vida. Pero Jesús está preocupado por esto. Déjame cerrar con esto, hermanos. No basta, porque creo que ese es el mensaje que Jesús está diciendo. No basta con ser una iglesia que predica la verdad si no vive la verdad. No basta con tener una teología reformada si esa teología no nos reforma de verdad. Este texto no es para los otros, es para nosotros. Para los que estudiamos la Biblia, para los que enseñamos, para los que lideramos, para los que hemos sido llamados a formar parte del pueblo que lleva la luz a las naciones. Jesús no está acusando a ateos, está denunciando a los que tienen la Escritura en la mano, pero el orgullo en el corazón ha hecho más daño a la iglesia que cosas buenas. Le está hablando justamente a los que están enseñando a otros, pero se niegan ellos mismos a vivir en ese mismo reino. A los que construyen su iglesia sobre tradiciones, pero con corazones muertos. Y eso, hermano, puede ser tú o puedo ser yo. Entonces, hoy día es el día para rendir tu vida ante Cristo. No para taparlo, no para justificarlo, no para esconderlo detrás de una buena teología. Hoy es el día para decir: Señor, abre mis ojos, destruye mi religiosidad, lléname de tu luz para que yo sea una señal viva del reino. Porque el reino no es para los perfectos, es para los que se arrepienten. Y si tú escuchas esta advertencia con un corazón quebrantado, eso es señal de que la gracia de Dios está tocando tu vida, está tocando tu corazón. Jesús tiene una importancia con este tema tremendo, porque no queremos ser una iglesia que estanque el crecimiento de las personas que están llegando. Queremos ser una iglesia que pueda abrazar a las personas, a que podamos crecer en el amor de Cristo, a que podamos ser transformados, a que la luz ilumine de verdad y podamos ser transformados en este reino glorioso del Señor. Porque yo como pastor, los líderes como presbíteros, los diáconos, ustedes como dueñas de casa, trabajadoras, hombres de casa, trabajadores, padres, esposos, esposas, necesitamos cambiar. Necesitamos empezar a ver nuestra vida desde la óptica del reino. Necesitamos empezar a vivir esto, pero a vivirlo de verdad, que sea una felicidad poder estar en el reino del Señor y dejar nuestras caretas, estas caretas morales, estas caretas tradicionales, que no es que la iglesia se hace así, se construye así, es que esto es así o esto es asá. Dejemos esa actitud y empecemos a ver la verdadera espiritualidad que nosotros tenemos cuando vemos la Biblia, cuando andamos y transitamos por el reino. Y una de las cosas que más nos tiene que doler es que esto sea nuestro espacio de espiritualidad. Nuestro espacio de espiritualidad es nuestra vida. Y nosotros tenemos que llevar esto a nuestros hogares, a nuestra fuente de trabajo. Pero vemos solamente esto como la misión y creemos que cuando traemos una persona nueva para que escuche, para que esté acá, ya hicimos misión. Eso no es misión, hermanos. Eso es religiosidad.
tenemos que acompañar a las personas, tenemos que amar a las personas, tenemos que empezar a construir templos en nuestras casas, en nuestros hogares. La misión no es esto. Aquí venimos porque necesitamos escuchar la palabra de Dios, ser desafiados por su amor. Pero hay toda una comunidad que está hoy día gritando por Cristo. Pero cuando tú simplemente has abrazado una religiosidad y estás muerto por dentro, no eres capaz de poder ver el grito de desesperación que hoy día personas y familias están teniendo. ¿Sabes cómo se identifica esto rápidamente? Así. Había una historia, esto lo he contado otras veces. Pablo predicaba y predicaba y lo apedrearon. Y dice que salió arrancando porque él tenía que seguir predicando. Y dice que cuando estaba cerca ahí de Atenas, dice que envió a sus discípulos a otra región para preparar su próxima morada, el próximo lugar donde iba a predicar. Y dice que cuando empezó a entrar a esa sociedad, a esa cultura, dice que de adentro sintió un dolor en su vida. ¿Por qué? Porque, y dice el texto, porque vio la idolatría de la ciudad. ¿Sí o no? Vio la idolatría de la ciudad. Es como si usted hoy día viera las noticias y cuando ve la noticia, ¿qué pasa con es como estomacal. Es como una rabia que sale así de la boca del estómago, así como rabia, como Hulk, así. ¿Sí? Rabia. Pero cuando nosotros vemos las noticias, parece que no hay más rabia. Oh, un nuevo portonazo. ¿Dónde fue? Oh, mira, nuevas familias están separándose. Oh. Es impresionante cómo nos moldea la cultura. El otro día estaba comprando pan y estaba tarareando una canción y yo dije, ¿por qué estoy tarareando esta canción? Y era esa que a las mujeres mayores, ¿no? ¿Cómo era? Ya ni me acuerdo. Pero es una cuestión muy, así como que a las mujeres les gustan solteros, una cuestión así, era como una cumbia la cuestión. ¿Al hombre casado? Ah, si te la sabiste. Yo decía, ¿por qué estoy cantando esta cuestión? Y yo salí y le dije al tiro a la luz, le dije, sé que estaba impresionante. Hoy no me acuerdo de la canción. Ya, pero yo decía, ¿por qué estoy cantando esta cuestión? En vez de darme rabia al tipo de canción que era, yo la estaba cantando así como... Hoy no me acuerdo de la canción. Pero se dan cuenta, en vez de darme rabia, ya estoy como conciencia cauterizada. Me da lo mismo. ¿O no? Dios está hablando de que eso no me tiene que dar lo mismo. De que tengo que sentir la rabia. Que tengo que ser como Hulk. ¿Sabes cuál es el secreto de Hulk? Siempre está enojado. Así tenemos que ser, siempre enojados con este sistema. Siempre enojado y siempre enrabiado por lo que está pasando. Siempre. Hoy día celebramos muchas cosas que no deberíamos celebrar. Necesitamos empezar a vivir en el reino. Necesitamos empezar a identificar los patrones culturales que están destruyendo las familias. Eso es lo que necesitamos hacer. Y usted me puede decir, el pastor, qué ridículo que quiere que nosotros vivamos tan radical en nuestra vida. Sí, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Necesitas ser radical en tu vida. Necesitas cambiar. Necesitas un cambio de perspectiva. Necesitas ser renovados por el poder del Señor. Una vez un pastor decía, dame un año de tu vida. ¿Qué es un año de tu vida? Dame un año de tu vida. Entiende la Biblia. Vive bajo los parámetros de la Biblia. Y vamos a ver si después querés seguir viviendo tu vida como la vivías antes. Porque esta palabra transforma. No desde afuera, sino que desde adentro. Nosotros necesitamos esa esperanza. Dejemos de ser religiosos y empecemos a vivir el Evangelio de gracia, en gracia. Que Dios nos ayude y que podamos arrepentirnos de cuán ciego hemos sido, de cuánto hemos justificado el pecado y de cómo necesitamos volver solamente a este Cristo. Pongámonos en pie, hermanos.